Eh, Hoy vamos a repasar lo que es el tema de seguridad física eh, y particularmente, de nueva cuenta, más enfocados en cómo poder generar un plan de seguridad que vaya adecuado a una cobertura específica. Vamos a estar repasando también algunas medidas de seguridad básicas. Podrían haber visto algunas en la guía del CPJ que dejamos la liga la semana pasada. Eh, y también lo pueden pensar en función de lo que les comentaba en los mensajes previos, de pensar alguna situación en la que hubieran estado involucrados, ya sea como reporteros o como editores dirigiendo alguna cobertura, en donde notaron la necesidad de tener un plan de seguridad, en donde tuvieron una contingencia que no supieron bien cómo manejarla, porque no se habría planeado de antemano. Eh, bueno, entonces, la seguridad física también, aparte de lo que vamos a ver en cuestión de medidas, también tiene un componente importante de lo que se le llama seguridad psicológica o autocuidado personal, que tiene que ver principalmente con la manera en que nosotros enfrentamos situaciones de riesgo de manera tal que no nos gane el trauma, que no nos paralicemos, que no nos congelemos. No es posible, eh, sen- eh, no es posible no sentir miedo, no es posible dejar de sentir miedo ante una situación de riesgo. Es perfectamente normal el temor que uno pudiera tener en una situación tensa cuando estamos haciendo la cobertura de un suceso, pues que puede derivar en algún tipo de riesgo personal hacia nosotros. Es muy natural el miedo y perfectamente entendible y justificable, incluso hasta deseable, porque el miedo también nos evita después hacer cosas tontas, simplemente por el ansia de estar persiguiendo una nota. Pero el miedo también puede tender a congelarnos y a evitar que tomemos decisiones racionales sobre lo que podemos hacer en caso de caer en una situación de riesgo. Entonces también es importante tener una o estar en una situación mental, en una situación psicológica estable, no muy alterada, que nosotros mismos cuidemos nuestra salud emocional para poder manejar este tipo de sucesos. Bueno, un repaso a algunas de las nociones que vimos en la semana pasada, poco a manera de recordatorio. La seguridad física, platicábamos, tiene que ver con mantener la integridad de los periodistas y que se manifiesta en seguir medidas básicas de cuidado personal en rutinas y vida cotidiana, en lo deseable que resulta tener entrenamientos básicos en primeros auxilios y ambientes hostiles, y más adelante vamos a ver a detalle de qué se trata esto. Y también a manera institucional, tener medidas de seguridad en las instalaciones de medios como control de accesos y visitantes, videovigilancia y protección de la privacidad. Este es un punto muy importante, eh, sobre todo en la medida en la que algunos medios de comunicación grandes se han ido mudando a edificios de oficinas más pequeños. Digo, ahora sí que la crisis nos ha pegado a todos, ¿no? Eh, pero muchos medios se han ido mudando a edificios más pequeños, incluso a suites de oficinas en donde son pisos compartidos con otras empresas u otras oficinas de otra índole completamente distinta. Y bueno, hay una necesidad de tener medidas de seguridad física frente a cualquier situación hostil que se pudiera enfrentar. Eh, Platicábamos también que cada etapa del ejercicio del trabajo periodístico requiere sus propias medidas de seguridad. El reporteo requiere en el tema de seguridad física, el reporteo es la que más ocupa medidas de seguridad física, pero el manejo de redes sociales también, la forma en que se procesan las noticias dentro de una redacción, la edición, la jerarquía, la selección de imágenes, etcétera, y después, por supuesto, la publicación y el planear para las consecuencias que pudiera tener la publicación de una nota delicada.
Y los tipos de coberturas también se los enumeraba en el mensaje de hoy, que pudieran representar algún tipo de riesgo, como lo son cobertura de hechos delictivos, escenas del crimen, investigación de estructuras criminales o lugares de actividad criminal, conflictos armados, disturbios sociales, desastres naturales, eventos políticos, es decir, mítines de campaña, jornadas electorales, marchas de protesta o manifestaciones, o eventos de movimientos sociales, sobre todo aquellos que van a manifestar agravios hacia algún tipo de autoridad. Y de nueva cuenta, y esto se los voy a machacar a lo largo del curso porque es importante realmente tenerlo presente, porque así es como uno empieza a pensar en automático ya la elaboración de un plan de seguridad. ¿Cuáles son las agresiones que más se han dado? ¿Quiénes han sido los agresores y cuáles son los tipos de agresión? Por ejemplo, si vamos a cubrir una manifestación, una protesta que normalmente de los mismos grupos o de grupos similares en el pasado se ha tornado violenta, vamos a suponer sindicatos de trabajadores, de obreros o maestros o campesinos, algún tipo de colectivo que traiga algún agravio contra una autoridad, por ejemplo. Uno puede decir, bueno, en los últimos años las protestas de los maestros se han tornado violentas casi siempre o en su gran mayoría. Bueno, eso ayuda a saber, porque entonces ya sabemos a dónde nos vamos a estar metiendo. Y luego, si nos ponemos a ver, en la mayoría de esos casos en que se ha tornado violento, los que se ponen violentos son los policías, no los manifestantes. Entonces también ya sabemos de quién cuidarnos, ¿no? Porque si no sabemos bien cómo, vamos, si hay manera de saber cómo se comporta un evento, pero no lo averiguamos, entonces nos vamos un poco a ciegas. Pueden ocurrir muchas cosas que sean perfectamente evitables, ¿no? Por ejemplo, alguna detención arbitraria. Si ya sabemos que en un tipo de manifestación el actor más hostil es la policía, pues entonces ya sabemos que hay que mantenerlos ahí con cuidado. Entonces es importante tratar de hacer un poco de memoria y por eso tener un registro de todos los incidentes para poder ir documentando y tratar de sacar patrones. Claro, hay eventos en donde las cosas suceden por primera vez, en donde a lo mejor es difícil planear, y ahí pues las medidas tienen que ser improvisadas. También vamos a platicar de eso, pero en la medida en la que se puede evitar con algo de planeación previa, es bien importante que se puedan estudiar estos casos, ¿sí? Redes sociales. Esto también es importante, sobre todo que ahorita, pues ya prácticamente la primera versión de una noticia se da a través de una red social, ¿no? WhatsApp, Twitter, Facebook. Entonces, un reportero tiene que mandarla primero a través de un tweet o a través de un post en Facebook o a través de un mensaje de WhatsApp a los seguidores del periódico, del canal de Telegram o de la que se utilice. En muchas ocasiones gana el ansia de informar, de ganarle al competidor. Y en esa carrera, en muchas ocasiones nos vamos a equivocar, sobre todo si la inmediatez la necesidad de inmediatez es cada vez mayor. Es bien importante tratar de verificar la información porque una equivocación puede después generar algún tipo de problema, algún tipo de pánico en algún lado. Podemos incluso estar reporteando sucesos que no están ocurriendo. Se han dado casos, por ejemplo, en México, en donde grupos del crimen organizado mandan mensajes en Twitter a través de estas cuentas que se disfrazan de periodistas ciudadanos. Digo, hay unas legítimas, hay otras que no son legítimas y a veces es difícil saber la diferencia. Se disfrazan en estas cuentas para decir que hay una balacera en tal parte de la ciudad. Y a lo que aspiran es a que la gente caiga, retuitee eso, reproduzca esos mensajes
para generar una situación de pánico y enfocar la atención en esa parte específica de la ciudad, en la parte X. Cuando a veces pasa que ahí en la parte X no está sucediendo nada, pero lo que están queriendo hacer es enviar hacia allá la atención, enviar hacia allá, por ejemplo, una respuesta policíaca o de fuerzas de seguridad, para entonces dejar desprotegida la parte Z, y ahí es en donde ellos se van a hacer sus cosas, ¿no? Sus actividades, por así decirlo. Es un fenómeno frecuente, la desinformación que trata de desviar la atención de algo. Y en muchas ocasiones los medios de comunicación podemos ser víctimas de eso, o sea, caer como voceros involuntarios de estos grupos. Entonces también hay que preguntarnos si una publicación no puede causar un daño mayor. Ese es un riesgo que se corren a través de las redes sociales. Y ese es, digamos, el riesgo colectivo que puede tener tanto el medio de comunicación como la comunidad en general. También hay otro riesgo más específico al periodista, digamos, es el riesgo individual, y es si el periodista necesita determinar cómo se pueden identificar sus actividades o el perfil de su vida cotidiana a través de las redes sociales. Uno a veces no se da cuenta, pero en Facebook estamos dejando muchísimos rastros sobre cuál es nuestra vida personal. Y si en algún momento alguien nos quisiera hacer daño, lo único que tiene que hacer es una pequeña ingeniería social en nuestras cuentas de Facebook, a través de nuestros amigos o amigos de nuestros amigos, mandarnos una solicitud de amistad que de manera inadvertida le damos clic, aunque no conozcamos, y entonces ya le damos a una persona acceso a toda nuestra vida privada. Entonces ya sabe cuántos hijos tenemos, dónde vivimos, cuándo nos vamos a ir de vacaciones, etcétera. Es bien importante ser muy, ahora sí que discriminatorios en esto, ¿no? Ser muy estrictos. ¿A quién le estamos dando entrada a nuestra vida social? Y si necesitamos una red social, a nuestra vida privada, perdón, y si necesitamos una red social para mantener contacto con personajes de nuestra vida privada, es decir, con familiares que viven en otra ciudad, con amigos muy antiguos a los que vemos poco, etcétera, hay que tratar de hacerlo a través de una red cerrada, completamente cerrada, en donde solamente nuestros amigos y personas que nosotros autorizamos puedan acceder, y dejar esa red nada más para la vida personal. Una cuenta de Facebook, por ejemplo, pero que sea estrictamente personal. Y las actividades profesionales, ponerlas en otro lado, en Twitter o en otra cuenta de Facebook o en Instagram. Instagram es un problema porque a veces uno piensa que es una red cerrada y no lo es. Es una red abierta donde mucha gente puede estar viendo lo que estamos haciendo. Y, perdón, le estamos dejando cada vez más información hacia esas redes. Entonces también hay que darnos cuenta, se pueden identificar nuestras rutinas, por ejemplo, nuestros hábitos cotidianos a través de las redes sociales. Una tercera etapa es cómo publicar la información, qué tipo de lenguaje estamos utilizando, qué tipo de imágenes estamos utilizando. Ha habido mucha discusión en México, por ejemplo, sobre cómo cubrir la violencia de género. Y muchas discusiones en torno a los encabezados que se utilizan, las imágenes que se utilizan. No nos vamos a meter actualmente en cuestiones éticas, pero sí hay que decir que en muchas ocasiones lo que mucha gente ve con la forma en que ejerce la violencia es buscar que se replique su mensaje. Y ese replicar su mensaje puede estar utilizando los medios de comunicación como, pues ahora sí que tontos útiles, ¿no? Como voceros involuntarios de lo que están haciendo. Igual pasa con grupos que buscan meterle presión a que un medio de comunicación informe como ellos quieren, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las manifestaciones en donde puede darse por cualquier cosa, pero luego los manifestantes se voltean con los medios y les dicen que son unos vendidos o que son puros fake news o que son unos mentirosos, porque ahí hay una motivación política. Y eso también implica pues regresar a la redacción y ser muy cuidadosos de cómo manejar el lenguaje, pues porque los reporteros tienen que volver a salir a la calle y pueden enfrentar ambientes hostiles.
Luego hay otra parte que es cómo se maneja la información sensible, ¿no? Cómo manejamos documentos y sobre todo cómo manejamos fuentes anónimas o fuentes que necesitan protección y cómo necesitamos a veces desarrollar un plan de seguridad también para proteger esas fuentes. Es decir, que las reuniones que tengamos tengan cierta cobertura de protección, ¿no? Cierto plan de seguridad. No llegar juntos a un lugar, por ejemplo, llegar por rutas distintas. Y cuando veamos seguridad digital es una parte que también trasciende hacia el ámbito de seguridad digital sobre, por ejemplo, qué herramienta de comunicación se va a utilizar, ¿no? Todo esto es muy recomendable que los editores tengan ya ciertos criterios, que tengan ciertos criterios y ciertas guías básicas o por lo menos recomendaciones sobre cómo actuar en estos casos. Y luego, finalmente, ¿qué hacer cuando sale la información? Muchas veces sale la información, sale en el sitio web, sale en el periódico o en la transmisión y nos olvidamos porque ya pasamos a otra cosa, pero si se trata de una información delicada, que puede poner a una persona o a varias personas en riesgo o que puede generar cierta represalia, pues también hay que estar preparados a eso, ¿no? ¿Está el reportero en riesgo de publicarse una información? Ahí, por ejemplo, hay que pensar desde, se le quita la firma para proteger la identidad. Si todo el mundo sabe que ese reportero hizo la investigación de Marras, bueno, pues a lo mejor se le firma, ¿no? También por el reconocimiento. Es importante, pero entonces, ¿qué tipo de medidas de seguridad se van a tomar, ¿no? ¿Está el resto del personal en riesgo? Entonces se pueden extender las medidas de seguridad al resto del personal, incluso fuera de la redacción, ¿no? Uno de los eventos más traumáticos que yo viví como editor fue el haber sufrido el secuestro de 4 compañeros trabajadores del periódico donde yo era el director editorial en Torreón, que no eran miembros de la redacción. Nosotros estábamos muy tranquilos porque según nosotros los protocolos de seguridad que teníamos estaban muy buenos, pero nada más se aplicaban a la redacción. Nunca los habíamos compartido con el resto de la empresa. Entonces había gente pues que no sabía en realidad que estaba en un riesgo. Entonces cuando estamos preguntándonos si el medio está en riesgo, no es nada más la redacción. No, a veces uno piensa que los vendedores o los diseñadores comerciales o los de contabilidad no están en riesgo y sí pueden estarlo, ¿no? Incluso, por ejemplo, un ataque armado contra un medio de comunicación, cosa que es frecuente en América Latina, en México y Centroamérica principalmente, pues hay que pensar que no es nada más la redacción la que está ahí. Entonces también hay que ver si hay políticas institucionales de protección y caso de que haya alguna información delicada, cuáles son las medidas que se van a tomar, primero para proteger a los que estuvieron involucrados y luego para proteger a todo el resto del personal. Y así es como vamos creándole a cada etapa del trabajo periodístico una capa de protección, empezando primero por hacernos las preguntas más pertinentes. Bueno, una parte importante de seguridad física y que es ciertamente la parte con la que más asociamos, la que tradicionalmente se asocia al tema de seguridad física, bueno, es cómo mantener la integridad cuando estamos en la calle reporteando. Un curso de ambientes hostiles y primeros auxilios es muy recomendable en una redacción. Y se pueden conseguir, creo que se los comenté la vez pasada, a través, por ejemplo, de la delegación local de la Cruz Roja, a través de algún hospital, alguna clínica o alguna organización de paramédicos o de emergencias médicas que puedan dar cursos de primeros auxilios. Y no nada más un curso, porque un curso luego se olvida. Un curso de primeros auxilios tiene que estar siendo refrescado cada cierto tiempo. Ya un poco más sofisticado es un curso de ambientes hostiles, aunque esos ya los tienen que dar, digamos, firmas más especializadas, pero por lo menos hay que tener nociones básicas sobre cómo moverse en ambientes de riesgo y cómo aplicar primeros auxilios.
Y algunos ejemplos básicos, por ejemplo, cuando estamos en coberturas que pueden tornarse violentas, como disturbios, manifestaciones o mítines políticos, al llegar, y de las primeras cosas que hacemos al llegar, cuáles son las rutas de escape y cuáles son los lugares para protegernos de proyectiles. Y por proyectiles no me refiero nada más a balas, me refiero a cualquier objeto volador, piedras, petardos, cualquier cosa que pueda volar y dura que pueda impactar, ¿no? Entonces también necesitamos buscar lugares en donde podamos protegerlos. Importante cuando estamos en estas coberturas llevar ropa adecuada, sobre todo fibras naturales y no sintéticas, porque las sintéticas son flamables. Entonces, si le cae una bomba molotov a unas medias de nylon, pues ya les imaginarán qué es lo que les va a pasar. Zapatos cubiertos y cómodos. Ese tipo de precauciones a veces pueden parecer demasiado simples, pero luego uno nunca sabe en qué situación se va a encontrar. Entonces, sobre todo en coberturas que pueden tornarse violentas, hay que tener muy claro que ciertos requisitos o requerimientos, digamos, para el vestido, ¿no? Particularmente lo que son fibras y zapatos. En caso también de ambientes que pueden tornarse hostiles, llevar una identificación visible y una tarjeta con datos personales y de contacto, así como datos de asistencia médica y legal. Es decir, la identificación que todos llevamos por ser prensa y sobre todo en los lugares en donde verdaderamente amerite llevarlos. A lo mejor en otros lugares es mejor guardarla. Eso ya lo tenemos que ir nosotros calibrando dependiendo de las características de la situación en la que nos encontramos. Pero una tarjeta con nuestros datos personales, que son datos de contacto y datos de asistencia médica y legal. Datos de contacto, lo mejor es poner como dato de contacto a una persona de nuestra redacción, ¿no? En caso de que nos pase algo, que la primera persona que se entere no sea el primer familiar directo, ¿no? Esposo, esposa, hijo, hija, lo que sea. Porque no sabemos quién es la persona que se lo va a estar comunicando, ¿no? Entonces podemos poner el dato de nuestro editor, de nuestro jefe directo, del directivo del medio, ¿no? Que sea que le hablen a esa persona y luego ya esa persona es la que va y le notifica a la familia. Entonces, eso es importante tenerlo. Y también datos de asistencia médica y legal, sobre todo si el medio tiene contratado algún tipo de asistencia médica, de seguro médico, o de servicio de emergencias o tiene el dato de un abogado al cual hay que hablarle en caso, por ejemplo, de una detención arbitraria, pues que traigamos esos datos muy a la mano. También en cuestión de los datos, respaldar nuestro teléfono si es posible, o en la medida de lo posible tener un respaldo en todos nuestros contactos, correos, etcétera. Documentos que llevemos ahí, pero si es posible, y lo más recomendable es llevar un teléfono que no sea el personal, a una cobertura en donde hay un alto riesgo de que podamos resultar lesionados o de que podamos perder el teléfono o de que se nos vaya a caer y se vaya a dañar. Pues mejor traer un Huawei chafita que nuestro nuevo iPhone 11, ¿no? Y no nada más por el precio, también me refiero a lo que contiene ese teléfono, ¿no? Es mejor perder un teléfono que nada más tiene nuestro teléfono y a lo mejor una aplicación de chat y lo básico, a perder el teléfono en donde tenemos guardadas nuestras fotos, nuestros documentos, incluso mucha información personal, ¿no? Entonces es preferible perder un teléfono mucho más sencillo. Hay algunos tipos de coberturas. Y estos son principalmente coberturas de manifestaciones o protestas o disturbios, pero también coberturas, por ejemplo, que nos llevan a zonas remotas, a algunas zonas rurales, en donde es importante ir reportando la ubicación y el estatus de manera regular en algún chat grupal o en redes sociales.
Se han intentado algunas aplicaciones sobre esto. Hay una que se desarrolló por parte de la International Women's Media Foundation que se llama Reporta, otra que se llama Panic Button que la desarrolló creo que Amnistía Internacional, no me acuerdo si Amnistía Internacional o Human Rights Watch, eh, que son aplicaciones que uno descarga y le integras algunos contactos de confianza. Entonces, llevando esa aplicación en alguna cobertura de riesgo con la geolocalización activada, va mandando señales de cuáles son las últimas ubicaciones en las que hemos estado. Y en caso de algún tipo de emergencia, tiene un botón de pánico que apretamos, entonces le manda a nuestros contactos escogidos, a los que se les ha estado enviando la información de nuestro paradero, le manda una alerta de pánico. Y esto es importante porque en caso de que un reportero desaparezca o sea secuestrado, o por desaparición no me refiero a algo trágico, sino me refiero a nos golpearon, estamos inconscientes o semiconscientes y nos recogió una ambulancia y no tenemos idea de dónde estamos y se nos perdió el teléfono, ¿no? Es mejor tener que una persona tenga el dato más cercano al último lugar donde estuvimos, ¿sí? Que eso es lo que se hace al ir reporteando la ubicación, ¿no? Es que se ensancha, se restringe, se hace más pequeño el radio en donde nos van a buscar, ¿no? El área en donde nos van a buscar. Y esto es principalmente para una situación en la que nosotros podamos terminar o en la cárcel o en algún hospital detenidos en algún lado o retenidos por parte de algún grupo y no traemos el teléfono, ¿no? Entonces es importante eso. Mucha gente ya lo hace, como las aplicaciones no se han popularizado mucho, pero mucha gente lo hace a través del WhatsApp, ¿no? Subes tu ubicación a un chat donde están, pues a lo mejor los reporteros de tu redacción o tu jefe directo o el director editorial del medio o los reporteros de otras fuentes. Y ahí se van subiendo las ubicaciones de manera tal que se va generando un rastro y si se pierde ese rastro, bueno, por lo menos ya saben hasta dónde estuviste, ¿no? Y a partir de ahí ya se empieza a buscar, ¿no? Entonces el radio o el área se hace más pequeña y sobre todo también en cuestión de tiempo. Es mucho más fácil buscar a una persona cuyo rastro se perdió a las 6 de la tarde, si su última ubicación la dejó a las 5:30, que si su última ubicación la dejó a las 3 de la tarde, ¿no? Porque entre 3 y 6 se pudo haber movido en un área mucho más grande. Otra recomendación, evitar entrar en situaciones que generaran algún tipo de enfrentamiento. Esto aplica sobre todo en la cobertura de jornadas electorales, en la cobertura de mítines políticos. Y con particular énfasis, me parece, en esta época en la que en algunos mítines ya hay algo de hostilidad que se empieza a mostrar contra la prensa, ¿no? Por parte de candidatos que empiezan a acusar a los reporteros de fake news y de mentirosos, sobre todo de los medios más críticos. Digo, creo que aquí hay gente de varios países en donde ya habrán tenido esa experiencia. Y pues lo mejor ahí es tratar de evitar cualquier tipo de confrontación o de choque directo. En cuanto a las otras recomendaciones de coberturas, planear el día es muy importante, sobre todo si la cobertura va a ser larga. Por ejemplo, una jornada electoral y vamos a estar visitando casillas. O nos mandaron a hacer un reportaje a un pueblo que está a 3 horas de ida y 3 horas de regreso y medio incomunicado y no sabemos lo que hay. Llevar agua, llevar una botella de agua, llevar algo de alimento, aunque sean unas barritas de granola, pero es importante. A veces parece demasiado obvio, pero la verdad es que puede ser importante y siempre es recomendable.
Igual, si en el curso de un trayecto se advierte que está siendo seguido por personas sospechosas, siempre hay que buscar un lugar seguro para llamar a un contacto, ¿no? Eh, a veces es difícil tratar de perderlos, ¿no? Eh, Sobre todo pues porque a lo mejor uno no tiene un entrenamiento y estas otras personas sí están más, un poco más entrenados, pero lo mejor es buscar un lugar seguro y un lugar cerrado y sobre todo, o de preferencia con gente, un centro comercial, por ejemplo, eh, para llamar a un contacto. Eh, de igual manera, si vamos por ejemplo, hacer una cobertura en algún lugar que está alejado o algo remoto, eh, y en donde ya vamos a perder señal de celular, de cobertura móvil, lo mejor es desde el último punto de cobertura móvil, eh, mandar un mensaje y decir, ya me voy a salir de rango, porque entonces se sale uno de rango y no sabe dónde quedó, luego empiezan también los pánicos. Eh, y si se está en lugares donde ya no hay acceso móvil, pero hay algún tipo de teléfono fijo, de línea fija, bueno, aprovechar eso también y tenerlo identificado para en caso de que vaya a haber alguna emergencia. Eh, y bueno, el tomar el curso de primeros auxilios eh, en una institución local y refrescarlo con el tiempo, eso es importante. O sea, la idea de que uno como periodista tenemos que estar preparado para enfrentar cualquier contingencia, es muy importante tenerla presente. A veces no vamos a poder hacer todo, pero por ejemplo, si de repente resulta que estamos heridos, sangramos, ¿no? Pues saber qué hacer. O sea, si una persona se desmayó o nosotros mismos estamos sintiendo que nos desvanecemos, saber qué hacer, ¿no? Por lo menos en casos en donde pudiéramos poner a nosotros o a esa persona, a lo mejor algún compañero que esté herido, a buen resguardo, ¿no? Eh, y también porque muchas veces en los cursos de primeros auxilios aprendemos a evitar ciertas situaciones, como por ejemplo una insolación, algo tan simple como una insolación, es que andamos todo el día, ¿no? Haciendo una cobertura en el sol, pues eventualmente nos va a dar un golpe de calor y a lo mejor nos vamos a desmayar o algo nos va a pasar. Bueno, también hay que saber cómo evitar ese tipo de cosas. Eh, Regresamos a la advertencia que les comentaba la charla anterior, ¿no? Realmente hay que estar seguros de que una medida de seguridad corresponde a una situación concreta, ¿no? Porque de nada sirve una medida para un riesgo que no se corre. Y esto aplica sobre todo para cuando estamos pensando en llevar algún tipo de equipo adicional, sobre todo lo que es un chaleco antibalas y un casco. Eh, a una manifestación callejera, por ejemplo, a lo mejor sí es importante llevarlo, sobre todo a una en donde ya sabemos que se puede tornar violento. Un chaleco y un casco. Hay que recordar que eso nos va a proteger no nada más de una bala, sino también de cualquier otra cosa que ande volando, sobre todo piedras y petardos. Que después hay manifestaciones en donde los petardos pueden ser llenados de clavos o de pedazos de vidrio o cosas por el estilo que luego también resultan en algunas ocasiones mucho más dañinas que una bala. Eh, entonces hay que valorar, ¿no? Que a lo mejor para ir a cubrir en un día de una jornada electoral cómo van las votaciones en unas casillas, pues no necesitamos, pero ir a cubrir, por ejemplo, una manifestación, pues a lo mejor eso no está de más. Entonces, hay que analizar eso, sobre todo cuando les comento, es el equipo especial. Eh, hay otras, y son coberturas quizá que no serían muy, muy frecuentes, y eso lo vamos a ver hacia el último módulo, cuando empezamos a ver algunas herramientas sobre cómo planear coberturas. Pero, por ejemplo, si vamos a planear cobertura en donde vamos a ir a un lugar muy remoto, pues hay que saber, por ejemplo, qué vehículo llevarnos, ¿no? Eh, si no sabemos dónde están ubicadas las gasolineras, pues hay que considerar llevarnos un bidón de gasolina,
¿En qué momento también hay que considerar llevar un teléfono satelital, por ejemplo? O sea, hay diferentes cosas que nos pueden ayudar en una cobertura y que tendríamos que determinar si realmente vale la pena hacer uso de ellas o qué es lo que vale la pena llevar a una cobertura específica. Esto en cuanto a el tema de seguridad física en lo que tiene que ver con lo individual. En lo que tiene que ver con la seguridad, digamos, institucional, o sea, la seguridad del medio, eh, es muy recomendable y ahora sí que, vamos, depende, ahora sí que cada quien trabaja en un edificio que es físicamente distinto, ¿no? Radicalmente distintos entre sí. Pero hay que hacer una evaluación sobre, por ejemplo, cómo están los controles de acceso, los controles de visitantes, ¿no? ¿Cuántas entradas tiene la oficina, el periódico, la televisora o lo que sea? ¿Tiene videovigilancia, por ejemplo? Los guardias de seguridad, ¿qué tan capacitados están? Los que le están dando control de acceso a los visitantes, ¿son guardias de seguridad o son recepcionistas? Y es una distinción importante porque a veces uno está mejor preparado para sospechar de ciertas personas. ¿Cuáles son las, digamos, esclusas o barreras que hay que pasar antes de entrar a la redacción? A veces hay que pasar una puerta o a veces dos puertas o a veces hasta tres puertas. Bueno, la videovigilancia que ya la mencioné. ¿Cómo se contestan los teléfonos? ¿Sí? En muchas ocasiones uno puede dar mucha información simplemente por ser muy confiado con la otra persona que está del otro lado de la línea. A veces uno contesta el teléfono y la otra persona nos dice con quién hablo y nosotros les decimos y pues ya les dimos el primer nombre, ¿no? Y a partir de ahí ya pueden empezar, un extorsionador con cierta experiencia, por ejemplo, puede empezar a jalar una madeja. O llama a uno de nuestros compañeros y preguntan por nosotros, ¿no? ¿Se encuentra Javier Garza? No, no se encuentra. ¿Dónde lo puedo encontrar? Y les da nuestro teléfono móvil, por ejemplo. O les dice dónde estamos ubicados o a dónde nos fuimos a hacer una cobertura. Realmente hay que generar una capacitación sobre cómo contestar teléfonos, por ejemplo, para no de manera inadvertida compartir información, pues que no debemos de compartir pues, porque no sabemos quién es el que está llamando, sobre todo las personas que llaman a un conmutador o a una central telefónica, ¿no? Y luego que piden que los comuniquen con alguien dentro de un medio de comunicación. Todo ese tipo de medidas es importante también que se socialicen hacia dentro del medio de comunicación. Hay otros casos, por ejemplo, en donde los periódicos, por cuestión de reducción de costos, downsizing o lo que sea, se han estado saliendo de los grandes edificios que tenían, que pues también al ser grandes edificios a veces tenían mayor protección y se han ido a meter a pisos que comparten con otros, ¿no? Entonces a lo mejor ahí la seguridad del edificio corre por cuenta del, ¿cómo se llama? Del dueño, del propietario del edificio, del rentero, pues. Y hay que saber ellos cómo están capacitados. No sé si recuerden hace 2 años cuando se dio este caso de un tipo que entró a tirotear un periódico en Anápolis, en Estados Unidos, el Capital Gazette. El Capital Gazette, un periódico que compartía el piso con otras oficinas en un edificio, ¿no? Y no tenía absolutamente ningún control de acceso, y también los del control de acceso del edificio eran bastante laxos, ¿no? Entonces, si uno va a compartir espacio con empresas de otra índole que a lo mejor no requieren tanta seguridad, bueno, de todas maneras hay que llegar a un entendimiento, porque a veces un medio de comunicación requiere medidas de seguridad un poco más estrictas o un poco más extremas. Entonces, la seguridad institucional es importante. Siempre es recomendable que se haga una auditoría para ver también qué tan vulnerables son los accesos. En ocasiones también qué tan vulnerables son a un ataque armado, ¿no? ¿Cómo están, por ejemplo, o sea, si alguien ataca
a balazos el edificio por donde pueden penetrar las balas. A veces resulta un poco inverosímil pensar eso, pero luego nos pasa y uno puede tener que terminar viviendo con las consecuencias. Pues hacer una revisión y tratar de hacer los ajustes que se tengan que hacer. También cuidar, no sean demasiado intrusivos, que vayan a generar después una desconfianza entre todo el equipo. Y finalmente, en el tema de la seguridad física, no descuidar el tema de la seguridad psicológica o del cuidado emocional. Hay que ir haciendo una evaluación sobre cómo estamos emocionalmente, eh, sobre cómo estamos emocionalmente y sobre todo después de haber vivido alguna situación de riesgo o de conflicto, ¿no? La, eh, la forma a veces en la que nosotros procesamos alguna situación de mucha tensión, después determina también cómo vamos a escribir la nota, cómo vamos a redactar la nota. Entonces, es importante que después de una cobertura en donde hayamos estado en una situación de riesgo personal o por lo menos de más tensión o de más estrés a lo normal, seamos capaces de desahogarlo. Esto es particularmente aplicable a los reporteros que cubren notas policíacas, ¿no? Por más que un reportero que cubre nota policíaca diga que no hay problema y que está bien, no es posible ver cadáveres casi todos los días o todos los días o a veces hasta 3 o 4 diarios durante 10 años, por ejemplo, sin que tenga un impacto. En muchas ocasiones hay gente que dice, no, estoy bien y no me pasa nada porque eh, el estrés o el trauma se desahoga de una manera que a veces no es muy sana, como por ejemplo a través de un consumo excesivo de alcohol o de otras sustancias, ¿no? Se puede empezar a manifestar en irritabilidad en el comportamiento, por ejemplo. Entonces es importante que cada situación de impacto, de tensión, de estrés que vivamos, la tratemos de desahogar lo más rápido posible. Y la podemos desahogar ya sea en grupos de apoyo mutuo, entre personas que han vivido más o menos las mismas experiencias. Entonces lo que se comparten puede haber mucha más empatía porque se entiende dónde hemos estado todos, o se puede también hacer a través de actividades que estén completamente fuera de la relación con nuestro trabajo, ¿no? Y ya podemos buscar las actividades que más nos gustan, que puede ser una actividad espiritual, una actividad deportiva, una actividad artística o la lectura. Podemos hacer yoga, podemos ir a misa, podemos pintar, podemos hacer deporte, levantar pesas, correr, lo que sea, con tal de tratar de desconectarnos y desahogar el estrés y desahogar el trauma. Digo, todo el mundo va a tener sus mecanismos para lidiar con el estrés. Entonces es particularmente importante aplicarlos después de haber vivido una situación, pues por lo menos un poco más extrema o extremosa que las situaciones a las que normalmente estamos eh, acostumbrados. Y constantemente hacer una evaluación de de nuestra propia situación emocional, ¿no? Y hay que estar al pendiente, si nosotros lo notamos o cuando alguien nos lo diga, por ejemplo, si estamos más irritables, ¿no? Si nos enojamos con más facilidad, estar al pendientes, por ejemplo, si empezamos a tener insomnios cuando antes no los teníamos, ¿no? O algún tipo de sensación fisiológica que de repente nos pega, como alguna taquicardia, o de repente nos sube la presión. Todos esos son síntomas de que a lo mejor no estamos procesando la tensión del trabajo de una manera positiva y el trabajo periodístico pues es una de mayor tensión. Entonces, bueno, hasta aquí termino y abrimos a preguntas si alguien tiene preguntas o dudas.
¿no? Hola, ¿Qué tal, hola. José? Aquí Sí, bien, dime. solamente quería hacer una acotación. De todas maneras, siempre habría que estar alerta, porque la cobertura más sencilla, la cobertura más inocua en apariencia puede volverse un riesgo para el reportero. Contaba la semana pasada de casos de personas que han ido a hacer cobertura de problemas barriales y terminan siendo o insultadas por personas eh, que no están de acuerdo con el trabajo de la prensa. Y en ocasiones ha ocurrido, por ejemplo, que una cobertura tan rutinaria para un periodista deportivo como la cobertura de un partido de fútbol, redundando, eh, puede terminar en enfrentamientos a piedras entre hinchas. Entonces, eh, ahí hay que tener cuidado, hay que tener medidas de precaución para evitar ser víctima de los ataques en esos casos. No, sin duda, sin duda. Por eso hablaba en el módulo pasado de los tipos de medidas, digamos, permanentes y y las medidas que son más para una cobertura específica. Sí, siempre hay que ir a una cobertura con la conciencia de que algo puede pasar. Y por eso la importancia de planificar. Eh, por ejemplo, el caso de un evento deportivo que comentas tú, que me parece muy importante. Yo les comentaba el caso que yo tuve de unos reporteros que estaban en un partido de fútbol cuando se desató una balacera fuera del estadio, cosa que es muy inusual. Eh, Más frecuente es lo que tú comentas, partidos de fútbol que se tornan violentos entre hinchas. Eh, Incluso en una ciudad en donde nunca se han dado esos casos, en un estadio en donde nunca se han dado esos casos, siempre va a haber una primera vez, ¿no? Y si ya se han dado esos casos, por ejemplo, no sé, Buenos Aires, si ustedes quieren, pues ya saber cómo se dan, por dónde empiezan, qué tipo de violencia se utiliza para poder hacer para que los reporteros que van a ir hagan una planificación adecuada de las medidas que van a tomar. Pero eso que tú comentas, estar preparado para que la cobertura más inocua se pueda tornar violenta es absolutamente cierto. ¿Alguien más? Javier, Sí. quería consultar algo. Después de eso, ¿es necesario o cómo puede hacer el medio para elaborar algún tipo de protocolo? ¿Quién debería hacerlo? ¿Cómo? En base a qué debería hacerse algún tipo de protocolo para sus periodistas para que apliquen medidas de seguridad en sus coberturas? No te me adelantes, ese es el cuarto módulo. Pero el cuarto módulo vamos a platicar ya sobre cómo integrar todo lo que vamos a ver aquí y luego en seguridad digital, ¿sí? Pero lo que sí podemos empezar, lo que les adelanto, eh, porque a lo mejor valdría la pena que lo empiecen a pensar dentro de sus redacciones, es conformar equipos, ¿no? Dos editores, dos o tres reporteros, fotógrafos, ¿sí? eh, y que entre ellos sean los que más o menos vayan intercambiando las experiencias sobre los escenarios que más se encuentran y a partir de ahí empezar a desarrollar las medidas de seguridad. O se puede empezar a partir de una reunión de toda la redacción en donde se puedan hacer una lluvia de ideas, en donde vayan a caer todos los escenarios posibles o por lo menos todos los que se le puedan ocurrir a un grupo de escenarios hostiles o de situaciones hostiles y luego los de medidas de seguridad. Hay distintas rutas para irlas integrando. Todo pasa principalmente por un análisis de riesgo y después por una serie de checklist de medidas que ya existen, eh, porque bueno, ya sabiendo la situación a la que uno se va a enfrentar, entonces ya puede uno pasar a las medidas.
Pero donde tiene que empezar es en una discusión a lo largo y ancho de una redacción. Es importante que cualquier protocolo tenga una base muy amplia de personas que se sientan que fueron consultadas, porque esa es la mejor manera de que todos lo compartan y de que todos lo apliquen, si todo el mundo tiene un sentido de pertenencia. Si tú llegas con un protocolo, como por ejemplo la guía del CPJ, le dice un reportero, pues léela, ¿sí? Y el reportero siente que no tiene ningún input en el proceso, pues a lo mejor lo va a rechazar. Entonces, un protocolo es importante empezarlo de abajo para arriba. ¿Alguien más? Eh, bueno, sí. Entonces, si les parece, lo dejamos aquí. El miércoles que entra vemos los temas de seguridad digital. Eh, ya les iré pasando yo algunas recomendaciones o algunas sugerencias para ir preparando el módulo, sobre todo de pensar en función de las herramientas que utilizamos de manera cotidiana y cómo las podemos hacer con mayor, o cómo las podemos utilizar con mayor seguridad. Entonces, si ya nadie más tiene una pregunta, Marcelo, pues yo creo que lo dejamos aquí. Nos vemos el miércoles que entra. Nunca están de más, a veces hasta para salir a la calle. Ok. Bueno, pues gracias a todos. Nos hablamos el miércoles que entra. Dale. Gracias. Muchas gracias.